La historia que te enseñaron en la escuela es, en el mejor de los casos, un borrador incompleto. Existen objetos, lugares y evidencias que no deberían existir según nuestra línea de tiempo oficial. La ciencia los llama anomalías. Otros los llaman la prueba de que algo muy grande nos están ocultando. Hoy vamos a bajar, nivel por nivel, a las profundidades de lo que la arqueología oficial prefiere ignorar. Nivel 1. El mecanismo de Anticitera. En el año 1900, buzos de esponjas atrapados por una tormenta cerca de una pequeña isla griega se sumergen para refugiarse y encuentran los restos de una galera romana hundida. Entre estatuas de bronce y joyas, recuperan una piedra verdosa y oxidada que nadie toma en serio. Un año después, en el museo, esa piedra se rompe y revela en su interior algo que cambia la historia para siempre: engranajes de bronce perfectamente diseñados, más de 30, con dientes triangulares cortados con precisión milimétrica. Lo que tienes frente a ti no es un reloj. Es una computadora analógica de 2000 años de antigüedad. Predecía el movimiento del Sol, las fases de la Luna, la posición de los 5 planetas conocidos en aquella época y hasta los eclipses. Tenía un dial exclusivo para rastrear el calendario de los Juegos Olímpicos. El problema para los historiadores es brutal: la tecnología de engranajes epicíclicos que usa este mecanismo, según los libros, no se inventó hasta el siglo X de nuestra era. Y la sofisticación mecánica que muestra no volvió a igualarse hasta los relojes astronómicos del Renacimiento europeo, 1600 años después. Piénsalo así: es como encontrar un smartphone enterrado en una tumba medieval. No hay bocetos previos. No hay prototipos. No hay evolución tecnológica que lo explique. El mecanismo de Anticitera aparece de la nada, completamente desarrollado, y luego desaparece de la historia durante 16 siglos. Las inscripciones en su interior, descifradas con tomografías modernas, funcionan como un manual de usuario, lo que implica que no fue diseñado para un científico. Fue diseñado para cualquiera. Lo que tal vez significa que había muchos de estos aparatos circulando por el mundo antiguo. La mayor revolución tecnológica de la humanidad pudo haberse hundido con ese barco, condenándonos a 1000 años de oscuridad que quizás nunca debieron ocurrir. Nivel 2. El mapa de Piri Reis. En 1929, durante la restauración del Palacio de Topkapi en Estambul, aparece entre documentos olvidados un fragmento de mapa pintado sobre piel de gacela. Está fechado en 1513 y firmado por el almirante otomano Piri Reis, quien aclara en sus propias notas que él no exploró esas tierras. Las compiló de 20 mapas más antiguos, algunos de la época de Alejandro Magno. El mapa muestra con precisión asombrosa las costas de África, Europa y América del Sur, apenas 20 años después del primer viaje de Colón. Pero el verdadero problema está en la parte inferior. Aparece dibujada una masa de tierra que se corresponde con la Antártida. La Antártida no fue descubierta oficialmente hasta 1820. Eso ya sería suficiente para desestabilizar cualquier libro de historia. Pero hay algo peor. El mapa no muestra la Antártida con hielo. Muestra su costa tal como es debajo de los kilómetros de capa glaciar que la cubren hoy. Una costa que los humanos solo pudimos conocer gracias a sonares y satélites modernos. En los años 60, la Fuerza Aérea de Estados Unidos analizó el mapa a petición del profesor Charles Hapgood y confirmó que el perfil costero del mapa coincidía perfectamente con la geografía subglacial del continente. La última vez que la Antártida estuvo libre de hielo fue hace al menos 6000 años, mucho antes de que existiera ninguna civilización conocida con capacidad cartográfica. Para trazar un mapa con esa precisión se necesitan conocimientos avanzados de trigonometría esférica y la capacidad de medir la longitud, la distancia este-oeste. El cronómetro capaz de hacer eso no fue inventado hasta finales del siglo XVII. El mapa de Piri Reis no es solo un trozo de piel de gacela. Es el fantasma de una historia que alguien vivió, cartografió y luego desapareció sin dejar rastro en ningún libro que conozcamos. Nivel 3. El pilar de hierro de Delhi. En el complejo Qutb de Nueva Delhi se levanta una columna de hierro de 7 metros de altura y 6 toneladas de peso, forjada alrededor del año 400 después de Cristo. Llevas 1600 años expuesto a los monzones, a la humedad extrema y a la contaminación de una de las ciudades más densas del mundo. Y no tiene ni una sola mancha de óxido. Cualquier estructura de hierro convencional bajo esas condiciones se habría convertido en polvo hace siglos. Estudios realizados en el año 2002 revelaron que el pilar tiene un contenido de fósforo inusualmente alto y carece casi por completo de azufre y manganeso. Al entrar en contacto con la atmósfera, esa composición generó una capa de un compuesto llamado misaguita, un óxido de hierro amorfo que actúa como una armadura química, sellando el metal de por vida.
El problema es que esta técnica de enriquecimiento de fósforo no fue descrita por la metalurgia moderna hasta hace muy poco. Y la escala del logro es igual de imposible. En el año 400 después de Cristo, en Europa apenas se podían fundir piezas pequeñas de metal. Forjar un bloque sólido de 6 toneladas requería una infraestructura de hornos y una coordinación técnica que, según los libros de historia, simplemente no existía en ese momento. Para demostrar hasta qué punto esto sigue sin tener explicación, se realizaron pruebas comparativas dejando barras de hierro moderno junto al pilar bajo las mismas condiciones ambientales. Las barras modernas, con toda nuestra tecnología actual, empezaron a corroerse en cuestión de meses. El pilar sigue intacto. Algunos investigadores sostienen que no fue hecho por fundición sino por soldadura de forja en caliente, una técnica tan refinada que parece pertenecer a una civilización que comprendía la química molecular a un nivel que nosotros todavía estamos intentando alcanzar. Nivel 4. La batería de Bagdad. En 1936, durante excavaciones en una colina cerca de Bagdad, los arqueólogos encuentran una vasija de terracota de 14 centímetros con un ensamblaje extraño en su interior. Un cilindro de cobre fijado con asfalto que contiene una varilla de hierro. En 1938, el arqueólogo alemán Wilhelm König lanza la hipótesis que sacude al mundo académico. Eso es una celda galvánica. Una batería. Si se llena con un líquido ácido como jugo de uva o vinagre, la reacción química entre el cobre y el hierro genera corriente eléctrica. En los años 80, el Dr. Aaron Egrecht reconstruyó la batería con jugo de uva y obtuvo 0.8 voltios. Conectando varias en serie, la energía sería suficiente para galvanizar metales, recubrir joyas de cobre con una capa de oro, dar pequeñas descargas medicinales o, en un contexto religioso, electrificar estatuas de templo para que el fiel que las tocara recibiera un chispazo que interpretaría como la presencia divina. Las vasijas datan del periodo Parto, entre el año 250 a.C. y el 224 después de Cristo. Eso es tecnología eléctrica funcional 1600 años antes de que Alessandro Volta inventara oficialmente la batería en 1800. El problema que señalan los escépticos es que no se han encontrado cables ni circuitos que indiquen a que estaban conectadas. Pero quizás esa ausencia no prueba que no funcionaban. Quizás solo prueba que quien las usaba sabía perfectamente lo que hacía y no necesitaba dejar un manual. Los ejemplares originales desaparecieron o fueron dañados durante el saqueo del Museo Nacional de Irak en 2003, tras la invasión estadounidense. Gran parte de la evidencia física se ha perdido para siempre, dejando a la batería de Bagdad suspendida entre la arqueología prohibida y el mito sin posibilidad de resolución. Nivel 5. Las esferas de Klerksdorp. Durante décadas, mineros en una mina de pirofilita en Sudáfrica han estado extrayendo objetos que no deberían existir. Son esferas metálicas de entre 1 y 10 centímetros de diámetro, perfectamente redondas, compuestas de una mezcla de hematita y magnetita tan dura que el acero apenas puede rayarlas. Muchas tienen 3 surcos paralelos perfectamente tallados alrededor de su ecuador. Esto ya sería extraordinario. Lo que las convierte en un problema sin solución es donde estaban. Incrustadas en estratos de roca con una antigüedad de entre 2.800 y 3.000 millones de años. Hace 3.000 millones de años, la Tierra estaba en el Eón arcaico. La única vida en el planeta eran cianobacterias, organismos unicelulares. No había plantas, no había animales, no había oxígeno suficiente para nada complejo. No había absolutamente nada capaz de fabricar esferas con 3 surcos paralelos y equidistantes de forma repetitiva en cientos de objetos distintos. Los geólogos oficiales las clasifican como concreciones de limonita, formadas por acumulación mineral bajo presión geológica. Investigadores independientes señalan que la naturaleza no suele reproducir ese patrón de 3 surcos con esa precisión y esa consistencia en cientos de piezas diferentes. Roelf Marx, director del museo donde se conservan algunas, documentó que una de las esferas estaba tan perfectamente equilibrada que en un ambiente sin vibraciones giraba lentamente sobre su propio eje por sí sola. Se rumorea que la NASA analizó algunas y concluyó que solo podrían haberse fabricado en condiciones de gravedad cero. Si eso es cierto, no estaríamos hablando de una civilización perdida en la historia humana. Estaríamos hablando de algo anterior a la vida misma en este planeta. Nivel 6. La cuña de Ayud. En 1974, obreros que trabajaban en las orillas del río Mure en Rumanía encuentran 3 objetos enterrados a 10 metros de profundidad. 2 son huesos fosilizados de mastodonte, un pariente extinto del elefante. El tercero es una pieza de metal con forma de cuña, con 2 agujeros perpendiculares que sugieren que alguna vez estuvo unida a un mango o a un eje. Los análisis de laboratorio revelan su composición.
89% aluminio, mezclado con cobre, silicio y zinc. El aluminio puro no existe en la naturaleza. Para producirlo se necesita un proceso de electrólisis que requiere temperaturas superiores a los 1000 grados y, fundamentalmente, grandes cantidades de electricidad. El ser humano no descubrió cómo producirlo hasta 1825. Sin embargo, la cuña fue encontrada en el mismo estrato geológico que los huesos de mastodonte. Eso le da una antigüedad mínima de 250.000 años. Hace 250.000 años, los seres humanos eran homínidos que apenas dominaban herramientas de piedra. La pieza presenta además una pátina de oxidación de milímetros de espesor, que en el aluminio solo ocurre después de miles de años de exposición. Cuando ingenieros aeronáuticos examinaron la pieza, señalaron que su forma y proporciones se asemejan a la pata de apoyo de un tren de aterrizaje de una nave pequeña. La cuña de ayuda estuvo oculta al público durante el régimen comunista rumano. Tras su caída, fue redescubierta en el Museo de Historia de Transilvania. Nadie ha logrado dar una respuesta lógica a su existencia dentro de nuestra línea de tiempo conocida. O alguien fabricó aluminio industrial hace 250.000 de años, o esta pieza llegó aquí desde un lugar o un tiempo que todavía no somos capaces de imaginar. Hemos llegado al final. Cuéntame en los comentarios cuál de estos casos te impactó más o qué objeto crees que debería aparecer en el próximo iceberg. Si este video te abrió la mente aunque sea un poco, compártelo con alguien que crea que ya sabe todo sobre la historia humana. Nos vemos en el siguiente nivel.